Capítulo 311. El gran final. Un mes después. La ciudad de Bochán. Echemos un vistazo. Los gritos desorganizados del vendedor ambulante fluían a la luz del sol. Agitó el tambor de flores en la mano y caminó por las calles llevando un palo de bambú. Diosa del peregrino nocturno, diosa del peregrino nocturno, 30 palabras por pieza. En aquel entonces, el Elder Joeng había creado personalmente un bar o maca para protegerse del mal y reprimir los desastres. Fue completamente honesto y puro. Vamos, 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 no te pierdas el paso. Las sandalias de paja rotas pisoteaban las losas de la bandera, y la sombra del vendedor ambulante era arrastrada durante mucho tiempo. Los niños pasaron corriendo, riendo y sosteniendo ya sea frutas confitadas o cometas. De repente, una chica con cola de caballo tiró de la esquina de la ropa del vendedor ambulante. «Tío, quiero comprar un viajero nocturno». El vendedor dejó su carga y escogió una que estaba pintada con madera de color rojo melocotón. «Oye, este es bueno para mirar». La muchacha asintió con la cabeza, sí. Así es. Temiendo que alguien más pudiera arrebatársela, se apresuró a agarrar el mech que era tan alto como ella y sacó una moneda de cobre de su bolsillo con gran dificultad. Le faltaban 3 monedas de cobre. La niña se puso un poco ansiosa. «Ay ya, corrí demasiado rápido, me caí en el camino». Ella lo volteó de nuevo, su trasero remendado hacia arriba. Todavía solo 27 centavos. La niña entró en pánico, con los ojos rojos. «Hermano mayor, lo he perdido. Hay un número limitado de ellos. ¿Puedes vendérmelas así?» Se frotó las manos sucias y dijo: «Chica, ya gasté 25 centavos en este viajero nocturno. Si te lo diera, ¿no ganaría solo 2 monedas? Después de un día de caminata, ni siquiera es suficiente para pagar una comida. Entonces, ¿qué debemos hacer?» La niña comenzó a secarse las lágrimas. «Cuando vuelva a casa, papá me va a regañar de nuevo». «Buh». Justo cuando ella estaba llorando en voz alta, alguien de repente se acercó y bloqueó la luz del sol detrás de la niña. «Joven, guarda bien estas piezas de plata». Mei Ansue sonrió suavemente y dijo: «Esta niña es tan hermosa. ¿Cómo puede derramar lágrimas por 3 monedas? Ah». La chica estaba aturdida. Mei Ansue se agachó y se esforzó al máximo para estar al mismo nivel que ella. Entonces, entregó al dios de la noche de la flor del melocotón que acababa de ser llevado por el vendedor a sus brazos, con las cejas arrugadas mientras decía: «Es difícil comprar lágrimas de una belleza con 1000 monedas de oro. Las lágrimas de las niñas son lo más valioso del mundo. La próxima vez, no llores por un asunto tan pequeño». Junto a él caminaba otro hombre con una cara similar y un sombrero de paja. Sus ojos eran muy bonitos, de color esmeralda, pero eran tan fríos como el jade. A primera vista, no parecían nada calientes. El hombre frunció el ceño y dijo: «Ya casi has terminado. Parece que tienes 5 o 6 años». Mei Ansue se rió y se puso de pie. «Hermano, eres tan aburrido. A las mujeres hermosas no les importa su edad. Las mujeres mayores hasta los 80 años, los niños hasta los 5 años, gordos y delgados, cada uno tiene su propio aspecto, hay que aprender a elogiarlos. Solo así». «Oye, ¿por qué te escapaste?» Su hermano mayor, Mei Ansue, ni siquiera quería molestarse con él y se volvió para irse. Esta vez, los hermanos Mei fueron a la capital bajo las órdenes del maestro del Palacio de la Nieve, Mingyue Helou, para felicitar al pueblo por su regreso al poder. Fue una suerte que la señora Wang hubiera protegido a la gente de la secta en ese entonces. Ahora que la calamidad se había calmado, los ancianos y discípulos estaban todos bien, su fuerza aún se mantenía. Como resultado, en el mundo del cultivo que había sido remodelado, Xi Jinping estaba en realidad entre los 3 primeros puestos. «Joven maestra Mei, el Señor Supremo te está esperando en la tierra plana de la danza de la espada». A esta hora de la cultivación de la mañana, la mayoría de los discípulos estaban practicando en los terrenos de perforación. La pista de baile de la espada estaba vacía y silenciosa, y solo un hombre vestido con ropa lujosa estaba frente a una valla de jade blanco con sus manos entrelazadas detrás de su espalda, mirando hacia abajo a las nubes rojas y brumosas que rodeaban la cima de la montaña. Mei Ansue y su hermano se acercaron. Sus pies hicieron un crujido al pisar la hierba recién construida. Al oír la conmoción, el hombre no se dio la vuelta, sino que suspiró: «¿Estás aquí? Ya viene. Te he estado esperando mucho tiempo». Mei Ansue no pudo evitar reírse a carcajadas. «Simin, ¿por qué dices esas cosas?
Todavía era guapo hasta el punto de tener una apariencia casi extravagante, y su rostro aún tenía la inmadurez de la juventud. Mientras miraba a los hermanos May, la tensión entre sus cejas se desplomó un poco, y sus ojos revelaron un rastro de la blancura y la ingenuidad del pasado. No lo saben, he estado muy cansado estos últimos días. Cuando Suemen vio que no había nadie alrededor y los hermanos May no trajeron a nadie con ellos, inmediatamente se relajaron y suspiraron. El anciano Swanji me ha recordado las reglas y la etiqueta 17 o 18 veces al día. Nunca había aprendido esto antes. En este momento, ni siquiera sé cómo hablar. Solo puedo abrir la boca y decir 2 palabras. El Elder Sunji me dijo que esto se llama ser conciso y conciso. Mei Ansue no pudo evitar taparse la boca con la mano. PFFT. Tose, tose. Suemen lo miró y le dijo con cierta impaciencia: si quieres reírte, ríete. Deja de fingir que toses. La elegante joven maestra, Mei Ansue, respondió: no, no. ¿Cómo puedes burlarte del supremo señor Sue? No te atrevas a llamarme así. Ya he tenido suficiente. Tan tranquila como siempre, Mei Ansue dijo: ten paciencia. A partir de hoy, tendrás que aguantar el resto de tu vida. Sue Men simplemente giró la cabeza para mirar las nubes en la cima de la montaña. Realmente has tenido éxito. Estas son las palabras más deprimentes que he oído desde que ascendí al trono. Mei Ansue. Sue Men añadió: nadie. Ja ja ja. Esta vez, Mei Ansue realmente aplaudió y se rió. Después de un momento de risa, le dijo a Suemen: en realidad, no hay muchas reglas para que uno necesite ser el líder de la secta, ¿verdad? Mira el Jian 11 de Heu Yueye, vive mucho más cómodamente. Fue bueno que no se mencionara esto. Tan pronto como se mencionó, la espalda originalmente relajada de Suemen se puso tensa de nuevo. En un lugar que otros no podían ver, bajo las lujosas mangas bordadas con hilos dorados, sus 10 dedos no podían evitar apretarse, y su corazón estaba extremadamente insatisfecho. En realidad, acababa de ir a Heu Yueye hace unos días. Jian 11 había sido gravemente herido en la guerra, pero fue una suerte que hubiera muchas píldoras y medicinas milagrosas en su secta. Además, todos sus discípulos eran personas muy versadas en medicina, por lo que no fue tan fácil para él recuperar su vida. Sin embargo, aunque su vida fue salvada, su salud ya no era la misma que antes. Lo que era aún más preocupante era que el cuerpo de Jian 11 había sufrido algunos cambios después de haber sido afectado por la energía demoníaca. ¿Qué va a pasar? En ese momento, Suemen estaba de pie fuera de la habitación de Jian 11 y le preguntó a Heu Yueye la medicina que servía a los ancianos. El anciano de la medicina le respondió: no lo sé. La secta del diablo no se ha abierto desde hace miles de años, así que no hay registros de cultivadores infectados con la energía del diablo. Por ahora, parece que el señor está bien, pero no estoy seguro de qué tipo de efecto tendrá en él en el futuro. La mirada de Suemen era sombría cuando volvió a mirar dentro de la habitación. Las cortinas de colores de jade se superponían una y otra vez, cubriendo la entrada. Sin mencionar la apariencia actual de Jian 11, incluso la disposición del dormitorio del líder de la secta Heu Yueye no estaba clara desde el exterior. ¿Puedes curarlo? El anciano agitó la cabeza. Me temo que será muy difícil. La ansiedad en su corazón se hizo más evidente. Cerrando los ojos, dijo: si necesitas algo, puedes venir a buscarme a la puerta del pico Sisen en cualquier momento. Aunque el anciano no sabía por qué Suemen y Jian 11 tenían tal cosa, sintió vagamente que la relación entre los dos era bastante estrecha. Así que, educadamente, se inclinó y dijo: si ese es el caso, entonces le daré las gracias primero al líder de la secta Sue. Suemen hizo un gesto con la mano y volvió a mirar hacia esa profunda cortina. En realidad, realmente quería entrar y echar un vistazo a Jian 11, pero el lugar donde dormía un líder de la secta era aún más misterioso y misterioso que su habitación. Además, Jian 11 aún estaba inconsciente, por lo que el resto de los hombres de Heu Yueye no pudieron permitirle entrar. Suemen no sabía qué más decir, y dijo frunciendo el ceño: Sue Fen, del líder de la secta Jian, ya se lo he devuelto al anciano Fen Jian de tu secta. Recuerda decírselo. Sí. Después de una pausa, vio que Suemen dudaba en hablar, así que preguntó: ¿puedo preguntar si el líder de la secta Sue tiene alguna otra orden? Olvídalo, está bien. Me voy a ir. El mayor fue muy educado. Muchas gracias a Sakthead Sue por venir aquí personalmente. Aunque Suemen había estado en desacuerdo con Jian 11, eso fue cuando era el señor joven.
Ahora que era el líder de la secta, la gente de Heu Yueye naturalmente no lo descuidaría. Varios ancianos y médicos lo acompañaron mientras caminaba por el gran pasillo. Heu Yueye tenía energía espiritual circulando durante todo el año, así que no había tiempo para que florecieran 100 flores. Sue Men miró a su alrededor y vio que aunque había una ligera nevada en la isla Rinling, todavía había un campo de deliciosos bordados y flores floreciendo en el aire claro y frío. No sabía lo que sentía en su corazón. Bajó lentamente por el porche, las tablas crujiendo bajo sus pies. De repente, la cabeza de la bestia en la esquina del techo sonó una campana. Sue Men levantó la cabeza y vio a un joven a la vuelta de la esquina, que se parecía a su edad, caminando hacia él con 2 filas de sables en la mano. La juventud tenía una cara hermosa y hombros anchos. A la luz de la mañana, su rostro irradiaba una indescriptible sensación de dulzura. Aunque los ojos de Sue Men estaban altos en la cima, no pudo evitar mirar a Duan Lin Tian más de un par de veces. Líder de la secta Sue, encontrándose en un camino estrecho, el joven se detuvo primero y se inclinó. Era recto y no humilde. Sue Men detuvo sus pasos. Este es un siervo cercano del señor Alto Señor. Todos estos años, he estado ayudando al Alto Señor en la gestión de los asuntos internos de Heu Yueye, y aunque no he estado mostrando mi cara muy a menudo, el líder de la secta todavía me da mucha importancia. El anciano sonrió. Era obvio que tenía miedo de este joven. Sue Men respondió indiferentemente con una en. La juventud saludó. Viendo que la otra persona aún lo miraba fijamente, levantó la cabeza y sonrió. A esta distancia, en el momento en que levantó la cabeza, Sue Men pudo verlo claramente. Aunque Sue Men nunca prestó demasiada atención a las apariencias de los demás, aún así se dio cuenta de la excelente apariencia del joven. Sobre todo sus ojos, que eran brillantes y suaves, como si estuvieran iluminados por innumerables estrellas. ¡Qué cara tan memorable! Sue Men entrecerró los ojos y empezó a medir la apariencia de la otra parte aún más severamente. Incluso intentó encontrar algunos defectos con los que compararlo. Sin embargo, después de mirar un par de veces, no pudo encontrar nada. Era asombrosamente guapo. Era joven, reservado, de aspecto suave, de estatura alta, y su piel era muy delicada. Incluso parecía estar emitiendo un tenue resplandor. Un hombre tan joven debería ser incluido en la lista de las élites jóvenes del mundo de la cultivación, en lugar de ser apretado, trabajando como obrero en las profundidades del corazón de Heu Yueye. Sue Men pensó secamente. Una perla brillante cubierta de polvo, Jian Yechen no era una buena persona. Al ser observado por Sue Men sin pestañear, el joven se sintió algo incómodo. Sin embargo, aún así preguntó educada y gentilmente, líder de la secta Sue, ¿hay algún problema? Sue Men volvió a sus cabales. No, no es nada, pero él continuó mirándolo fijamente sin vergüenza. Al estar cerca de la primera división, aunque muy bien considerada, no tenía ningún estatus. Si Sue Men no preguntaba, la otra parte no le diría su nombre y humillaría a los oídos. El anciano de la medicina era bastante ágil. Viendo que Sue Men sentía curiosidad por este joven, lo presentó con una sonrisa. No mires la edad del líder de la secta Sue, en realidad es muy joven. De hecho, la isla de Linling es extremadamente pequeña, y su gestión es muy destacada. A veces nos hace sentir muy avergonzados. El joven se mordió los labios cuando su cara se sonrojó un poco. Estaba un poco avergonzado mientras respondía. El anciano es muy amable. Sue Men lo midió y se volvió cada vez más curioso sobre esta persona. De repente, vio a su seguidor cargando una bandeja de madera lacada. Después de un momento de reflexión, preguntó, ¿vas a casa de Jian 11? Sí. El joven se sorprendió un poco, ya que no esperaba que Sue Men se dirigiera a su maestro de secta directamente por su nombre, pero rápidamente asintió con la cabeza con una sonrisa. Esta era una buena oportunidad. Si él expresó su deseo de acompañarlos, la otra parte no debe rechazarlos. De esta manera, podía entrar abiertamente en la habitación de Jian 11 y echar un vistazo a cómo estaba enfermo ese idiota. Sue Men se aclaró la garganta y estaba a punto de decir algo cuando escuchó la suave voz del joven. Voy a entregar la medicina a mi padre adoptivo. Sue Men quedó aturdido al principio, y luego su cara se oscureció un poco. ¿Qué? El anciano que preparaba la medicina dijo apresuradamente. Lo siento, casi olvidó mencionar que es el hijo adoptivo del líder de la secta Jian.
Sue Meng, varias decenas de veces más tarde, vieron a varios ancianos siguiendo a Sue Meng, de rostro ceniciento, en el corredor volador de la Orchid Hall. Sin estar seguros de lo que había pasado, dijeron nerviosamente: ¿El líder de la secta Sue? ¿Líder de la secta Sue? ¿Qué te pasó? ¿Pasa algo malo? El recién nombrado alto señor en el pico Sisen tenía una expresión sombría e infernal en su rostro. Sus suelas incrustadas en las suelas de sus botas de hierro empezaron a subir y bajar las escaleras con un fuerte ruido. Apretó los dientes con una cara cenicienta como el barro. Por supuesto, no le importaba si Jian se criaba gatitos o no. ¿Qué tiene que ver eso con él? Solo estaba molesto porque Jian, que claramente tenía un hijo capaz en la secta, todavía tenía la hipocresía de un solitario frente a extraños, lo que hacía que la gente sintiera lástima por él. Desvergonzado. ¡Qué asco! Mei Ansue vio la anormalidad en su cara y preguntó: ¿Qué te ha pasado? Nada. De repente pensé en una persona sin parentesco. Ya no quería hablar más de Jian, así que cambió de tema y charló un rato. Luego, junto con los hermanos Mei, se dirigió a la sala de los ancestros en la cima de la tumba, dando una dulce fragancia a los héroes de la secta que habían fallecido. Al entrar en la sala de los ancestros, Mei Ansue descubrió que había una lápida espiritual única a un lado del altar. Estaba cubierto por un pañuelo rojo, y las palabras no se podían ver. Esta es la casa de Morran. La expresión de Sue Meng era indiferente, lo que hacía difícil adivinar sus pensamientos. Otras personas dicen que está muerto, pero yo no lo creo. Después de la gran batalla de ese día, vi a Sisun descender el monte Kunlun. Está claro que se fue a alguna parte, pero no quiere traer a nadie más con él. Mientras hablaba, frunció los labios, sus pestañas caídas. En resumen, no creo que se haya convertido en cenizas como esa. Sue Meng giró la cabeza y miró a la luz del día fuera de la puerta. Ese bastardo de Morran siempre ha hecho las cosas a su manera desde que era joven. No sigue el sentido común. Sé que esta vez es lo mismo. Mei Ansue no pudo evitar suspirar cuando escuchó sus palabras, pero no tuvo la intención de refutarlo. Los hermanos Mei se inclinaron ante el benefactor y su esposa, mientras que Sue Meng estaba de pie a un lado con los ojos cerrados. Él no dijo nada. Cuando terminó la ceremonia, Mei Ansue se puso de pie y le dio una palmadita en el hombro. Simin, serás un buen líder de la secta. Sue Meng abrió los ojos y miró las palabras en blanco y negro de la tabla de espíritus. El incienso se quemó y el polvo flotó en el aire. En el humo verde claro, Sue Meng miró la lápida de su padre y tranquilamente dijo: no será mejor que él. Vamos. Sue Meng hizo un gesto con la mano, se dio la vuelta y se fue. En la solemne sala de los antepasados, la pequeña pieza de madera lacada no tenía el nombre de un muerto escrito en ella según las reglas. Los hermanos Mei se miraron, suspiraron y siguieron los pasos de Sue Meng. Una pizca de colonia cayó. Los jóvenes ya se habían ido lejos, pero el altar oscuro seguía quemando los 3 palitos de incienso que habían dejado atrás. Detrás de la tenue luz, la tablilla de madera cortó la letra de Sue Meng. La gracia del Padre es insustituible. El núcleo está fuera de alcance. Y en la parte inferior de la tabla, había otra inscripción tallada con 4 palabras que hacía difícil reír. Sin embargo, los hermanos Mei lo sabían y Sue Meng también sabía que si el espíritu de Sue Zhengyong en el cielo veía estas 4 palabras, se reiría de corazón. La lámpara parpadeó, iluminando la elegante escritura cursiva, formada por la caligrafía de Sue Zhengyong. Cada golpe era un flujo involuntario. Sue Lang era muy hermosa. Esa noche, Xi Jinping estaba organizando un banquete para entretener a los enviados del Snowcharing Palace. Debido a la estrecha amistad entre las dos sectas, esto se consideraba un banquete privado y no era algo que pudieran ver los forasteros. Pero aún así, había rumores circulando por ahí. Se rumoreaba que el recién nombrado alto señor Sue se había emborrachado un poco después de beber 3 tazas y 2 tazas de vino ligero. Al líder de la secta Sue le gustaba murmurar cuando estaba borracho. Ese día, había murmurado demasiado. A veces lloraba por sus padres, a veces odiaba a su hermano, a veces gemía y murmuraba sobre su Sisun. Ese día, su boca estaba llena de sus nombres, pero ninguno de ellos vino, excepto Mei Ansue. En lo profundo de su embriaguez, en las linternas, apoyó la cabeza en su brazo y miró desde el codo de su brazo a la sala de la abuela Meng. Durante un tiempo, vio un clamor vivo y alegre. Sue Zhengyong y la dama Wang se estaban tostando el uno al otro, mientras que Simei y Morran estaban envueltos en bolas de masa a su alrededor. Cuando la multitud se calmó y todos se dieron la vuelta,
vieron al anciano Yuen con una capa de color rojo brillante. Estaba sacudiendo la nieve en su paraguas de papel engrasado mientras caminaba hacia ellos. Señor, estás borracho. En sus oídos, había un vago sonido de alguien llamándole, pero Sue Men no contestó. Después, esa persona se tocó la cabeza y dijo, joven señor, estás borracho. Hizo un sonido vago, pero las lágrimas empezaron a fluir, y enroscó su cabeza en sus brazos. Ya era tarde en la noche, las tazas y los platos estaban en un lío, y sus espíritus estaban desordenados. Sue Men ya no hablaba, ni empujaba a nadie más para que llorara y hiciera ruido. Estaba haciendo todo lo posible para convertirse rápidamente en padre. Quizás en un año más no se emborracharía tan fácilmente. Después de unos años más, aunque estuviera borracho, no volvería a decir tonterías. Al final, nadie podría ver fácilmente las lágrimas de Sue Simin, Si Sen Kik. Poco a poco, se convertiría en un árbol que sustentaría a todo el mundo de la cultivación. Los años en los que lloraba y bebía hasta que su corazón se alegrara se convertirían en los recuerdos del futuro cuando el gran señor Sue y sus jóvenes charlaran y se rieran. Cada generación pasaba así, y cuando Sue Men falleciera, el pasado de su generación volvería a surgir, pero ya nadie lo conocería. Esos jóvenes y hermosos años podrían desaparecer en la distancia, convirtiéndose en una frase sobre el abanico plegable de Sue Men. Sue Lam es muy bello. Después de que los hermanos Mei volvieran al Palacio de la Nieve, unos días después, el mundo del cultivo anunció un asunto importante. Después de Nochevieja, Kunlun Tasuegon formará una alianza con Si Sen Kik. Las dos sectas son de la misma mente, y no hay distinción entre el mundo de cultivo superior e inferior, pero por favor hay Dianein, Li Min Amping. Min Yue Hello, líder de la secta, y Sue Simin, líder de la secta, se han reunido para ver el mundo y demostrar su sinceridad. En el momento en que se hizo el anuncio, las olas rodaron a través de las 1000 capas. Algunos elogiaron, otros no lo entendieron y otros guardaron silencio. Pudieron ver que este nuevo contrato podría sacudir al mundo en los próximos 10, 20 o incluso más rápidos años. El llamado mundo de la cultivación superior y el mundo de la cultivación inferior lentamente comenzarían a desdibujar sus límites. ¿Esto es bueno?, preguntó alguien con curiosidad después de la pausa del té. Su compañero tomó un sorbo de la fragancia de la nieve fría en el cuenco y agitó la cabeza. Él dijo, ¿quién sabrá del futuro? En el pasado, Nangong Chanjin había reunido a las 9 grandes sectas para formar los escalones superiores del mundo de la cultivación, y quería hacer que los lugares controlados por estas sectas se convirtieran en un paraíso. No todos están rindiendo tributo, pero el resultado no es satisfactorio. Parece que una decisión es sabia y correcta, pero aún hay que darle tiempo para probar. Suspire, eso es verdad. Sin embargo, al menos por el momento, no habrá otro incidente que involucre a Heu Yueye. No debería ser capaz de vencer a las fuerzas combinadas de Tasuegon y Si Sen Kik. No puedo asegurarlo. A juzgar por la personalidad de Jian 11, no quiere ser servil a los demás. Olvídalo, olvídalo. ¿Por qué te importa tanto? Demos un paso a la vez, tenemos que vivir nuestras propias vidas. Esta hiel de serpiente es muy buena para freír semillas de melón. El cliente levantó la voz y gritó hacia afuera, señora jefa, deme otro gin. Durante los meses de invierno y primavera, la mayoría de las heridas en la prefectura sanaron lentamente. Los pueblos y ciudades que habían sido destruidos en la guerra fueron reconstruidos con la ayuda de varias grandes sectas. Había gente que había perdido la fe en la oscuridad, pero afortunadamente, el corazón humano no era inmutable. Quizás un día, el silencio estallaría en un rugido, y el abismo estallaría en chispas. Los que aplauden ciegamente se detendrán, los que se estremecen abrirán la boca, los que son amables serán duros cuando llegue la amenaza, y los que se contradicen se pondrán de pie frente a las mentiras. Todo estaba cambiando. Se estaba construyendo una nueva ciudad sobre las ruinas. Sin embargo, el bien y el mal no pueden distinguirse tan claramente. Sin embargo, esto no fue nada. Una persona puede que nunca sea capaz de entender nada, ni siquiera a sí misma. Uno de los ejemplos más simples. Tienes ojos, pero ¿realmente has visto tu propia cara? Bien. Hagamos otra parte. La vieja tierra de Lin Yi, bajo el viejo árbol de langosta, se completó una revisión. Chu Xiansun es una buena persona. La anciana se secó las lágrimas mientras escuchaba. Me pregunto a dónde ha ido ahora. Mo Xiansun es el que está verdaderamente perjudicado. Suspiro. Otra niña de medio año aplastó las frutas confitadas en sus manos.
Sus ojos eran negros y brillantes, y su cara estaba llena de lágrimas cuando escuchó esto. Mientras sollozaba, de repente volvió la cabeza hacia su compañera y dijo, «Bu, bu, no me gusta la historia del gran hermano Nangon y de la gran hermana Ye». Su compañero quedó atónito. «¿Por qué?», la chica dijo mientras se limpiaba las lágrimas. «Están todos muertos». El niño murmuró, «No es como si Yebansi estuviera muerto». La niña lloró aún más miserablemente. «No lo entiendes. Todos ustedes son estúpidos. Debe sentirse peor que la muerte». «Buh». El niño no sabía qué hacer mientras ella seguía llorando. Se rascó la cabeza durante mucho tiempo antes de decir, «Oye, no llores más. ¿Qué te parece esto? ¿Hemos venido aquí a jugar? Yo seré Nangongzi, tú puedes ser Yeguangxiang, e inventaremos nuestras propias historias». «Ay ya, no llores, no llores». Para complacer a sus amigos, el niño tomó una hoja del tamaño de una palma para cubrir la mitad de la cara de la niña. «Entonces, toma tu cabeza. Estamos aquí para casarnos». Resultó que el dolor y el sufrimiento podían reescribirse a los ojos de un niño. Todo se iba relajando poco a poco. Su amor y odio se convertirían poco a poco en una leyenda de los Jianghu. Bajo el árbol de la langosta, los narradores iban contando historias uno tras otro. Contigo y conmigo una vida de altibajos, vida y muerte, honor y desgracia, los invitados 2 o 3 lágrimas, todo el pasillo aplaude. La niña y el niño estaban sombreando sus hojas mientras se presentaban sus respetos. Eran amigos de la infancia y se miraban con expresiones dulces en la cara mientras gritaban. Primera reverencia a los cielos y a la tierra. Segunda reverencia. Bajo el viejo langosta caminaba un sacerdote taoísta vestido de negro con una cara bonita. A su cintura había un viejo y descolorido carcaj sin flechas. Después del fin de la guerra, el mundo era pacífico. Dentro de la aljaba bordada con flores, había un pequeño perro lechero acurrucado con la punta de sus doradas garras, mirando al mundo exterior con un sonido buuu. El taoísta vestido de negro se paró bajo el árbol y observó a los 2 niños jugando a las casitas con una sonrisa perezosa. De repente, pensó en algo y se acercó, entregándole a la niña un pañuelo rojo. La muchacha quedó atónita. «¿Qué es esto? ¿Quién es usted?». El taoísta vestido de negro no respondió, solo sonrió y dijo, «¿Por qué la esposa tiene una hoja en la cabeza? Ven aquí, esto es para ti». El pañuelo era viejo, suave y de buena textura. En la esquina de la pared estaba bordada la palabra sí. ¿Hace cuántos años fue eso? Estaba un poco dañada, y fue cuando lloraba de miedo en el mundo de las ilusiones. Nangong la había sacado para secarse las lágrimas. La niña tomó el pañuelo y lo miró. De repente, una sonrisa floreció en su rostro. Él levantó la cabeza y dijo, «Gracias, hermana mayor». La taoísta vestida de negro se asustó, y entonces sus ojos comenzaron a brillar con estrellas y luz. Después de tantos años, no había mucha gente que pudiera reconocer que era una niña. Además, estaba el hechizo de cambio de sonido que nunca sería capaz de disipar. Los ojos de este pequeño eran realmente brillantes. Ella sonrió y agitó la cabeza. Ella enderezó su cuerpo y acarició la cabeza de felpa de oro blanco de su bolso con flechas. «Vámonos». «¿Qué estás mirando? Ágata blanca oro. Aguo gu gu gu». El viento comenzó a soplar y las hojas de la langosta crujieron. El narrador hablaba de la batalla del monte Jiao. En ese momento, todos estaban llorando. Ella ya no lloraba. Se enderezó la espalda y caminó sola hacia las lejanas montañas. Las dulces voces de una niña y un niño sonaban detrás de ella. Marido y mujer se inclinan ante el otro. Por casualidad, ella se alejó de la sombra de la acacia en ese momento. La penetrante luz del sol rozó su cara, y por alguna razón, sonrió hasta que sus ojos se curvaron. Su corazón estaba lleno de alegría y dulzura. Había sido un tiempo maravilloso cuando era niña, pensó ella. Había sido tan fácil para las alianzas arrodillarse y arrodillarse 9 veces. Después de caminar una distancia, de repente oyó pasos fuertes. «Hermana mayor. Tu pañuelo». No miró hacia atrás, pero hizo un gesto de alivio con la mano, pareciendo una heroína. Sus ojos redondos estaban abiertos, y ella le miró en blanco, como si quisiera preguntarle, «¿Es algo que dejó Nangongzi, no lo quieres?». Se rió, sus ojos suaves. «No». Mientras ella decía esto, él miró hacia la pradera de avellano e ingobernable, donde una miríada de cosas nacieron en la primavera.
Como era de esperar, vio la figura de Nan Gonzi de pie a su lado, aún con su expresión salvaje e indisciplinada. Era un poco arrogante, pero también un poco tranquilo. Me dijo, sé que estás aquí. El fantasma de Nan Gonzi frunció el ceño, como para regañarla. Ella dijo suavemente, no te enojes. Están aquí para presentar sus respetos, y carecen de cobertura, así que les di tu pañuelo. Nan Gonzi todavía no parecía feliz. Un pañuelo a cambio de un buen matrimonio, solo sonríe. El sol brillaba intensamente. Nan Gon forzó una sonrisa, pero fue incluso más fea que una mueca. Se rió con ella, con las pestañas caídas. Cuando ella volvió a levantar los ojos, la sombra de Nan Gon ya había desaparecido. Pero ella sabía que él volvería. No fue un fantasma o una ilusión. Él estaba en su corazón, así que ella siempre podía verlo. Siempre fue el más guapo cuando estaba de buen humor. En un abrir y cerrar de ojos, era la víspera de Año Nuevo del año. De acuerdo con las reglas del mundo del cultivo, el luto de los padres puede ser eliminado. Así, en la víspera de Año Nuevo, Sue Men fue finalmente coronado como el Señor Supremo de Sisen Kik. En ese cielo plateado de la noche, Sue Menji hablaba de ceremonias. Llevaba una corona de jade, un anillo de líder de la secta, seda e hilo de seda. Llevaba 9 capas de ropa por dentro y por fuera. Se paró en el majestuoso palacio del corazón de la píldora regal con una cara de jade y una apariencia hermosa pero madura. Si Nietian miraba de cerca, sería más o menos capaz de discernir la sombra de Jian 11 en ese par de ojos. Sin embargo, su apellido nunca sería Jian, y nunca querría ser como Jian 11. Felicitaciones, líder de la secta inmortal. El anciano Xuanji llevó a sus discípulos a inclinarse primero. Los discípulos que estaban en la cima de la montaña se arrodillaron sucesivamente, y los invitados que habían venido a felicitarlos también inclinaron sus cabezas en señal de saludo. Su voz retumbó como un trueno, resonando a través de la cima de la montaña que estaba envuelta en nubes de humo. Felicitaciones, líder de la secta inmortal. Las flores florecían brillantes en el cielo nocturno, como si anunciaran el comienzo de la edad de oro que pertenecía a Sishin Peak, y la oscuridad de la noche anterior, cálida y acogedora, nunca volvería. Sue Men sonrió. Sus ojos negros eran muy profundos y muy tranquilos, pero no eran muy brillantes. Levantó su vaso y bebió con los demás. Nunca actuaría como antes. Nunca volvería a cometer esos ridículos y ridículos errores. Mei Ansue suspiró desde su asiento y cerró los ojos. Este chico, finalmente se convertirá en Nan Gongliu. Ten cuidado. Mei Ansue miró a su hermano. No estoy diciendo que haya algo malo con él. Estoy hablando de su posición hoy. Eso no es algo de lo que deberías hablar. El hermano mayor dijo con frialdad, además, desde el comienzo del banquete, 26 muchachas han venido a buscarme. Quítate la máscara, ya he tenido suficiente. Mei Ansue inmediatamente se arrugó la cara y frunció el ceño. Después de que el banquete terminó, debido a que había demasiados invitados, fue difícil para la gente de Sishin Peak cuidar de ellos. Por lo tanto, solo podían organizar que los discípulos se dividieran en grupos para recibir al líder de la secta, a los ancianos y a los discípulos correspondientes. Todos volvieron borrachos, cada uno con sus propios pensamientos. Sue Men volvió a su habitación. No estaba borracho hoy. La sopa de vino despierto del Elder Tianlin fue más efectiva que cualquier otra cosa. Se sentó y un poco cansado se frotó la frente, queriendo quitarse los pesados adornos de su cuerpo. Sin embargo, después de mirarse en el espejo de bronce durante un rato, sintió que todo su cuerpo estaba cubierto de colgante y no sabía dónde recogerlo. Sunji llamó a la puerta y entró. «Alto señor». Sue Men parecía desanimado. Esta es una forma de regalo de cada secta. Olvidé traértelo. Xuanji le pasó una gruesa pila de folletos de color rojo dorado. Acuérdate de leerlo atentamente. Piensa cuidadosamente en la compensación. Sue Men se sentía cada vez más cansado. Lo tengo. Además, el líder de la secta Jian dijo que quiere conocerte a solas. No lo veré. Siempre había estado en el pico Sisen y fue el último en observar las expresiones de todos los ancianos. Él suspiró y dijo, entonces lo rechazaré dentro de un rato. ¿Algo más? Xuanji dijo, no más. Sue Men esperaba que dijera que tenía algo más que decir, así que lo mejor sería que le dijera directamente. 2 misteriosos invitados han venido de repente desde fuera y quieren verte. Sin embargo, no lo hizo. Sunji se fue, cerrando la puerta del dormitorio del líder de la secta. En esa enorme habitación, Sue Simin estaba solo.
Permaneció mucho tiempo allí, luego finalmente caminó hacia la mesa, encendió la lámpara y miró esas gruesas hojas de regalo. La lista de regalos se ordenó según el orden de los regalos. El acaudalado Heo Yue estaba naturalmente en primer lugar, y la lista estaba llena de tesoros extravagantes como Flamedor o Spirit Well Bead. Sin embargo, Sue Men no estaba de humor para leer demasiados de estos tesoros. Rápidamente hojeó el folleto en un intento de encontrar los nombres de Chu Guanin y Mo Ran. Muchos cultivadores deshonestos enviarían regalos incluso si no venían. Este fue un día extremadamente importante en la vida de Sue Men. Si Mo Ran no hubiera muerto, si Chu Guanin estuviera todavía en el mundo de las artes marciales, entonces habrían recibido noticias de su ascensión al trono. Trading Snow Palace, Fire Phoenix Pavilion, Sorrow Temple, página tras página. El cultivador itinerante dio varias vueltas a las páginas de su don personal, pero no. Al final, Sue Men se recostó contra la almohadilla de caoba tallada, frotándose la frente con cansancio. No, su Sisun, su. Fue como si su primo hubiera desaparecido completamente del mundo marcial después de la gran batalla de ese día. Afuera hubo un júbilo jubiloso, el sonido de los fuegos artificiales, y el señor en la cima de la muerte se encerró en su habitación, sus pestañas lentamente se fueron humedeciendo. Realmente no podía aceptar el engaño que Chu Guanin y Mo Ran le habían puesto. No podía llevarse bien con ellos sin rencores, pero no importaba nada, aún así se preocupaba por ellos desde el fondo de su corazón. Cuando estaban construyendo el templo del sacrificio, todos le dijeron que Mo Ran ya estaba muerto, pero que era obstinado. Dijo que si quería ver a alguien que había muerto, quería ver su cadáver. Hizo todo lo que pudo para entenderlos, pero aún así no pudo superarlo. Cuando pensó en las cosas que le habían ocultado, se sintió tan sofocado que ni siquiera podía respirar. También sabía que debido a esta razón, Chu Guanin y Mo Ran nunca podrían regresar al pico Sisen, no había ningún tabú entre Sisun y el discípulo que pudiera ser realmente aceptado. Pero al menos envíale una carta, al menos dile que estaba a salvo. Sue Men respiró hondo y levantó la mano para cubrir sus temblorosos párpados. De repente, un leve suspiro vino de fuera de la ventana. Sue Men se quedó inmóvil durante un momento, luego se levantó abruptamente y corrió hacia allí. Deslumbrantes fuegos artificiales se elevaron y cayeron sobre su cara. Miró a diestra y siniestra, pero no había nadie. Sin embargo, había una caja de brocado larga y estrecha colgada de un melocotonero fuera de la ventana. Sue Men tembló al extender su mano. Todo su cuerpo se puso tenso al abrir la caja de bordado. En ese momento, un castillo de fuegos artificiales se elevó en el aire, rompiendo miles de estrellas en medio de la noche. En el resplandeciente y translúcido resplandor, Sue Men vio una hoja curva y estrecha, que acababa de ser forjada. Tenía un cuerpo largo y un mango plateado. El cristal se miraba y brillaba, brillantemente. Era una ciudad de dragones reforjada. Sue Men parecía estar aturdido mientras sostenía la caja bordada en sus brazos. Entonces saltó directamente por la ventana y corrió al jardín trasero mientras gritaba, Sisun. En el vacío y solitario patio trasero del líder de la secta, lo que respondió fue el silbido del viento. Él gritó frenéticamente, Sisun. Mo Ran, salga. La brisa nocturna era fresca, húmeda y fría en sus mejillas, y corría ciegamente entre las flores, sus túnicas y brazos rasguñados por las ramas de los árboles. Salga. Al final, su voz empezó a gemir. No se podía encontrar a nadie en ninguna parte. Sue Men detuvo sus pasos, bajó lentamente su cuerpo y se acurrucó en el suelo mientras murmuraba. Vuelve. Se podía oír el débil sonido de las hojas soplando. Sue Men tembló mientras miraba en la dirección de la melodía. Luego los vio, pero esas dos personas ya habían ido demasiado lejos y se habían detenido en los aleros de la torre Tonkian. Detrás del rincón solemne de la bestia voladora, dos figuras que no podían haber sido más familiares en el pasado se apoyaban una contra la otra. Las mangas de su túnica ondeaban mientras se sentaba de rodillas con el divino marcial Hugh He. Estaba cultivando mientras se apoyaba en la ropa de noche. En la punta de sus dedos, sostenía una hoja de bambú y tocaba una canción. Visité a un viejo amigo bajo la luna brillante. Un grito de primavera a la chica del ave fénix, Wanesan Kimping. Volvió a encontrarse con su hermano después de muchos años. ¿Por qué tienes que acompañar tu vida? Envía tu amor al este. El melodioso silbido de la cítara resonó a la luz de la luna y se dirigió hacia el vasto cielo. Después del final de la celebración de la canción, hubo un destello de luz dorada y se convocó al dragón de las velas de Chu Guanin.
Los dos saltaron a la espalda del dragón y se fueron volando con el viento. Más tarde, Suemem encontró 2 letras con caracteres similares en la caja de brocado. Uno era de Chu Guaning, y el otro pertenecía a Mo Weiyu. La carta de Mo Weiyu fue muy larga, contando las diversas historias que siguieron, contándole muchos de sus secretos anteriores, y también explicándole que como todavía no sabían lo que la gente pensaba de ellos, no estaban dispuestos a aparecer precipitadamente y arrastrar hacia el pico Sisen. En cuanto a esta nueva cimitarra de Ciudad Dragón, era algo que él y Chu Guanin habían conseguido en los últimos meses. Quizá les vendría bien. Por otro lado, la carta de Chu Guanin era mucho más corta, y tenía algunas líneas de guión. Alto señor, Yuen sintió culpa en su corazón, por lo que no tenía cara para encontrarse con su señor. El camino por delante será largo y precioso. La empuñadura de sable de la Ciudad del Dragón estaba incrustada con una flor de la noche. Podía acompañar a un alto señor durante toda la vida. En el futuro, si los altos señores quisieran tomar el delgado y débil poder de Yuen, podrían hacer lo que quisieran. Esa noche, Suemem miró fijamente las 2 palabras alto señor durante mucho tiempo. No volvió a entrar en razón hasta altas horas de la noche, cuando el vino estaba por todas partes y el silencio era total. Pensando que de ahora en adelante, podría no volver a oír a Sosisun gritar su nombre, y que solo podía oír a los altos señores ser llamados, sintió que nunca se había cansado tanto de las muchas reglas y regulaciones de este mundo. Pero al menos Chu Guanin seguía allí, al igual que Morran. Quizás estarían separados por 1000 y en el futuro, o quizás ni siquiera se verían durante varios años. Sin embargo, al final, todavía pudieron compartir una parte de la luz de la luna del mundo. Al pie de la montaña, la ciudad de Bochan. 2 hombres con capas encapuchadas salieron de la noche y caminaron hacia el bullicioso mercado nocturno. Encontraron un soporte de linterna y se sentaron. Uno de ellos, alto y delgado, dijo: «Jefe, quiero una sopa clara, un brote de bambú crujiente, tofu, 1000 platos de verduras de oreja de madera, carne picada de ternera, cordero picado, vientre de ternera 100 hojas, carne frita, rebanadas de pescado cristal, gambas de hibisco». La otra persona dijo rotundamente: «Eso es más o menos suficiente. No podemos permitirnos comerlo». «Entonces, ¿qué tal otro pescado mandarín de piñones y 2 frascos de leche de soja?» Esa persona frunció los labios. «No ordenes más». Estos 2 compañeros no eran más que los 2 que acababan de dar regalos a Suemeng, Chu Guanin y Mo Weiyu. Entonces, tomemos otra porción de la dulce raíz de la flor de osmanto. Después de que Morran terminó de hablar, sonrió. «¿Sabes cómo hacerlo?» El camarero estaba muy ansioso. Nunca habría pasado. Este es un plato de la región de Jiangwei. Sin embargo, la vieja dama Men que está en Sisen Peak lo hace a menudo, así que nosotros al pie de la montaña también aprendimos un poco. Sí, tenemos un gran menú de héroes aquí. ¿Les gustaría echar un vistazo? Chu Guanin frunció el ceño. ¿Qué menú? ¿La receta del gran héroe? ¿No lo sabéis vosotros 2? El camarero presentó con orgullo: «Hace unos días, hubo un gran desastre. Los 2 dioses inmortales que se encargaron de este desastre estaban en la cima de nuestras vidas. Todo el mundo en el restaurante ahora mismo puede cocinar platos especiales, que se basa exactamente en el sabor de esas 2 deidades». Mientras decía esto, sacó 2 chuletas de bambú de su cintura y las entregó con entusiasmo a Chu Guanin y Morran. «¿Qué te parece esto?» «Es el menú de Chu Xiansun». Temeroso de que no lo entendieran, el camarero continuó explicando con emoción: «Se rumorea que a Chu Xiansun le gusta cocinar cosas ligeramente quemadas, así que tenemos algunas pastillas quemadas, pociones fritas y verduras hervidas con tofu quemado. Oh, claro, este pez ardilla también cocinará un poco de él». Chu Guanin, para suprimir su risa, Amo Ran se sirvió una taza de té y se la bebió. Sin embargo, al hojear otro Mo Xiansun Ran Cuisine, el té en su boca casi estalló. «Tose, tose, tose». El camarero estaba un poco asustado. «Aidia, estimado huésped, ¿qué te ha pasado? ¿Te encuentras bien?» «Estoy bien, estoy bien». Tos, tos, tos. Morran señaló el letrero de bambú y preguntó: «¿Qué están haciendo? ¿Por qué Mo Xiansun tendría algo como los Begonia Sweets en su menú?» «Ni siquiera he oído hablar de él. Según la leyenda, a Mo Xiansun le gustan las cosas dulces. Morran, también le gustan las flores de manzano». El camarero era como el all-knowing scholar del Jianghu, como él mismo explicó, así que nuestra señora jefa creó esta sopa Begonia Sweetheart Soup por sí misma.
El azúcar en la mesa aquí es un 30% más de lo que normalmente se obtiene de postre, así que es tan dulce que la lengua se adormecerá. ¿Todavía puedes comer eso? El camarero sonrió y dijo, ¿por qué no puedo comer? Lo vendí muy bien. ¿Sería mejor para los dos invitados tener una porción de Mo Xiansun y Chu Xiansun? A los dos señores inmortales les gustaba comer. Probemos si no pierdes, y probemos si no caes en la trampa. Chu Guanin sintió un dolor de cabeza. No. No me gusta, gracias. Morran sonrió y dijo, en realidad, no me gusta mucho comer dulces. Suspiro, qué lástima. El camarero se rascó la cabeza con pesar. Parecía admirar los nuevos platos del restaurante. Incluso podía oír los murmullos desde lejos. Son los platos favoritos de los héroes del mundo, no es bueno para mí probarlos. Chu Guanin, Morran, PFFT, ¿de qué te ríes? Chu Guanin le miró, ¿es tan gracioso? No. Solo estoy feliz. Si soy feliz, puedo sonreír aunque sea por un pequeño problema. Volteó la cabeza para mirar a la bulliciosa multitud en la calle. Después de que la tormenta había amainado, el mundo parecía estar vivo de nuevo, las mujeres recogiendo joyas de meñique y comprando artículos de papel rojo de Nochevieja, los hombres bebiendo y charlando frente a los puestos de noche brillantes, la luz de la linterna brillando en sus caras tranquilas, la atmósfera cálida, incluso la grasa en sus mejillas no tan irritante. Un grupo de niños corrió, gritando y riendo. Nadie sabía a qué clase de juego estaban jugando, un niño con una máscara, el otro grupo corriendo como conejos delante de ellos, gritando constantemente, no dejes que te atrape. Ja ja ja, no dejes que te atrape. Morran tenía la barbilla en la mano, un gesto que siempre había sido muy guapo, con un toque de belleza. De repente suspiró con satisfacción. Eso es genial. Mientras hablaba, levantó la cabeza para mirar las brillantes luces del pico Siseng, y luego repitió, esto es genial. Chu Guanin dijo. No muy bien. Lo que acabas de oír, Sue Men nos estaba llamando. Como era de esperar, Morran se quedó en silencio por un momento, pero aún así sonrió, pero si realmente nos quedamos, volverá a tener problemas. Lo sé, contestó Chu Guanin. Mientras se servían los platos, Morran continuó comiendo mientras murmuraba. Al final, Sue Men es todavía un poco infantil. En realidad, es lo mejor ahora mismo. Si volvemos al pico Siseng, habrá problemas. Además, puede que me tolere durante 1 o 2 días. En otro mes o 2 meses, ¿por qué no lo intentamos? Chu Guanin mordió un pedazo de maní, haciendo que Morran se sintiera ofendido. Me echará. Chu Guanin reprimió su risa mientras se golpeaba la cabeza con los palillos en la espalda. Tú eres el que es infantil, de verdad. Cuando llegue el momento de que me ahuyente, no podré evitarlo. La orden del líder de la secta. Estoy muerto de miedo. Chu Guanin no pudo aguantar más, se rió a carcajadas. No te metas en líos. ¿Por qué te ahuyentaría? Está claro que no queremos quedarnos, así que no le dejes esto a él. Bien. Morran se rascó la cabeza y sonrió. Entonces dijo profundamente, hermano benefactor, todo lo que dices es correcto. Chu Guanin dijo, comamos. Iremos a casa después de cenar. Ahora se escondían en las profundidades de las montañas Sadkik. Los dos habían vivido allí desde que Morran había regresado a sus cuerpos. No se escondía deliberadamente del mundo. Simplemente sintió que el mundo había caminado a mitad de camino, y que por casualidad iba a pasar por este lugar. Por lo tanto, decidió descansar en ese paraíso. Todo estaba en orden. Después de recoger un trozo de carne, los ojos de Morran se curvaron en una sonrisa mientras decía, en realidad, estaba equivocado. Realmente no quiero volver. ¿Tienes miedo de que te culpe? No. Morran sonrió y se frotó la nariz. Tengo miedo de que me llame señora. Chu Guanin, los ojos de Morran eran muy suaves, negros como el carbón y ligeramente morados cuando su brillo fluía, pero el morado parecía muy bondadoso ahora. Él suspiró y dijo, ha crecido por la fuerza de una generación. Come. Morran bajó obedientemente la cabeza para comer. Se comportó como si 2 esponjosas orejas de perro hubieran salido de su cabeza y colgado hacia abajo de una manera suave y mansa. Sin embargo, Chu Guanin tenía claro que no era que no quisiera volver al pico Siseng. En realidad, él mismo, Sue Men y los demás querían reunirse, pero el tiempo estaba matando a todos. A veces, esos años frívolos e ignorantes pasaban, pero nadie podía obligarse a volver.
Todos ellos entendieron esta lógica. Fue solo porque Morran temía que sufriría, que asumiría toda la responsabilidad y le haría reír. Hablando de eso, nunca te he preguntado bien. El día de la guerra. ¿Cómo sabías que volverías? Después de pensarlo un rato, dijo. ¿Me culparías si te dijera la verdad? Chu Guanin lo miró con sus ojos brillantes. ¿Qué te parece? Morran se frotó la nuca y se rió con la cabeza baja. En realidad, después de que se abrió la puerta del reino del diablo, también sentí una especie de energía espiritual que fluía a través de mi cuerpo. Sin embargo, en aquel entonces, yo seguía siendo la voluntad de Taxian-Jun, me sentí mareado y no pensé demasiado en ello. Sí, en el último momento, cuando estaba a punto de desaparecer, de repente recordé algo. En ese momento, estaba apostando en algo. Tal vez soy igual que Sam Xingwen, que está sentado en la zona de asientos de las bellezas especiales. Morran dijo, según los libros de historia, mientras el cuerpo del demonio no esté roto, su alma está completa. ¿Es tan fácil renacer? Así que pensé. Si lo estoy, entonces mientras insista en regresar a mi cuerpo, debería poder volver a la vida. Chu Guanin frunció un poco el ceño. Antes de esto, siempre había sentido que el alma del demonio que podía regresar a su propio cuerpo era una leyenda. Se detuvo y preguntó, ¿por qué Son Yutong no volvió a la vida en el pasado? Morran dijo impotente, incluso si un demonio quiere revivir, el deseo de sobrevivir debe ser muy fuerte. Ese sentimiento. Bueno, es como caer de un precipicio y darme un salvavidas. La cuerda estaba cubierta de aceite, y si no tenía cuidado, caería al abismo. Tengo que aferrarme a la cuerda y subir, sin soltarme ni un momento, antes de poder volver a mi cuerpo. Guanin, he estado pensando en venir a buscarte. Morran levantó los ojos y lo miró, por eso volví. La linterna sobre su cabeza se balanceó. Chu Guanin miró a sus negros ojos y sintió como si su pecho estuviera extremadamente blando. Todavía no estaba acostumbrado a este sentimiento de debilidad, así que rápidamente volteó la cara. En realidad, hay otra razón muy importante. El trono esfenoidal es medio demonio. Este método de renacimiento no funcionará antes de que se abra la puerta del diablo. Morran dijo, es porque hemos absorbido la energía demoníaca y hemos ganado la fuerza, de lo contrario todavía seríamos seres humanos. Además, el corazón de mi cuerpo ya ha sido destruido. Después de obtener el aura del diablo, sentí que el poder contenido en él era mucho más fuerte que el de un núcleo espiritual. Por eso pensé que podría usarla para revertir la situación. Por eso cuando me dejaste ir, no estaba seguro de si podrías renacer. Morran miró a los ojos ligeramente entrecerrados de la otra parte y se dio cuenta de que había dicho algo equivocado. No pudo evitar el pánico mientras tosía ligeramente para cambiar el tema. Ahí, este pez no está mal. Chu Guanin nunca caería en su truco y lo miró fijamente, si no vuelves al final. Cuando llegué a la montaña South Peak, lo que habría visto habría sido un cadáver helado. Morran no pudo soportarlo más. Bajó la cabeza, se mordió los labios y se quedó en silencio por un momento. Entonces, levantó la cabeza y dijo, así es. No soporto verte morir. Tanto si estoy vivo como si no. Viendo que los ojos de Chu Guanin estaban ligeramente rojos, parecía como si tuviera dolor pero también quería enfadarse. Morran extendió sus 5 dedos y sostuvo su mano sobre la mesa, frotándosela en la palma de su mano. En primer plano, dijo con voz ligeramente ronca, sé que te he mentido, pero aunque me odies y me culpes por ello, no puedo quedarme sentado y verte morir. Mientras hablaba, de repente cerró los ojos, sus pestañas temblando. Lo he visto durante 2 vidas. La tensión en la espalda de Chu Guanin se fue aliviando gradualmente, y sus nudillos apretados perdieron gradualmente su fuerza. Sin embargo, sus ojos aún estaban rojos y húmedos. El vapor se elevó de la olla, y burbujas diminutas de sopa burbujearon en el horno. En este difícil mundo de fuegos artificiales, Morran sostenía la mano de Chu Guanin, entrelazando sus dedos. Él dijo, pensé que si realmente perdiera la apuesta. Puedo esperarte. 10 años, o incluso decenas de años. Si te vuelves inmortal, entonces incluso cientos, o incluso miles de años serían suficientes. El mundo humano es muy bueno. Guanin, no quiero que me martirices. De repente, una burbuja hirviendo estalló dentro de la olla. Un poco de agua hirviendo salpicó la muñeca de Chu Guanin. Por supuesto, estas chispas de agua caliente no le dolieron, pero, reflexivamente, retraía la mano y bajaba la cabeza.
Después de inclinar la cabeza, sintió que debía estar más tranquilo. Así, se armó de valor para levantar la cabeza y miró a ese discípulo renegado que no sabía lo que era bueno para él. Morran se divirtió con sus acciones. ¿Qué pasa? A veces mirándome fijamente, a veces mirando fijamente a la mesa. Chu Guanyin quería decir algo, pero en ese momento, el reloj de la torre Tongtian sonó. Bajó flotando desde la cima de la montaña y resonó por todo el bullicioso mercado nocturno. ¡Mierda! Después de un tiempo, la expresión de Chu Guanyin cambió ligeramente. El tiempo transcurrió. De repente miró fijamente al hombre que estaba sentado frente a él. Viendo que el hombre que había estado sonriendo antes había cerrado repentinamente sus ojos, se puso ansioso. Desde que Morran había sido revivido, solo aparecía una vez cada 3 días. Fue solo hasta la noche del día siguiente que la conciencia de Ta Xianjun pudo apoderarse de su cuerpo. La razón de esto fue probablemente porque el alma de Ta Xianjun había estado separada de las otras almas durante mucho tiempo. Era difícil que la conciencia se fusionara con el alma, así que incluso si el alma ya se había fusionado, todavía podía cambiar su personalidad. Un momento después, cuando Morran volvió a abrir los ojos, el resplandor de esos ojos ya había cambiado. El emperador Ta Xianjun lentamente levantó su hermosa cara. Era obvio que él era la misma persona, el mismo cuerpo, pero todavía había un poco menos de justicia en su expresión. Ta Xianjun abrió y cerró la boca. Se rió arrogante y arrogantemente. Después de no verme durante 3 días, ¿me extrañaste? Bajó la cabeza y miró los platos que tenía delante, así como la olla que estaba a medio comer. Finalmente, la mirada melindrosa del anterior rey del reino de los mortales cayó sobre las destartaladas sillas de madera de la calle y la aceitosa mesa de comedor, que obviamente estaba muy apretada. Aquellos artículos que eran comunes a Mosonsi. Para el camarero. Ven aquí de una vez, Morran, siéntate. De repente, alarmó a los clientes de los alrededores. Todos se volvieron y alguien exclamó, «¡Ah! Es Chuzonsi, ¿eh?» Parecía que Mo Xianzun y Chu Xianzun también estaban aquí. No estaba muerto. ¿Quién puede frotarme los ojos? No estoy ciego, ¿verdad? No estás ciego, yo también lo vi. Una niña pequeña gritó, «¡Ah! Es realmente Mo Xianzun». La conmoción atrajo la atención de los transeúntes. Más y más miradas caían sobre ellos. Algunos de ellos incluso los reconocieron. Chu Guanyin se detuvo sobre la mesa con la cara oscura, gritando todavía, «La mesa está tan destartalada, ¿cómo vamos a comer? ¿Estás seguro de que no te equivocas?» Mientras aún no había más gente corriendo, Ta Xianjun gritó su espada imperial y huyó aterrorizado. Solo cuando estaba en lo alto del cielo, finalmente dio un suspiro de alivio. La luna estaba brillante y clara, y había sobrevivido a un desastre. Todo iba bien. Si no fuera por el hecho de que Ta Xianjun todavía estaba detrás de él refunfuñando enojado, habría preguntado infelizmente, ¿qué tiene de bueno Mo Xianzun? Un puñado de plebeyos problemáticos. ¿Por qué solo recuerdan a Mo Xianzun? El que reparó la formación del espíritu de la tortuga negra fui yo. Yo soy el que le salvó la vida. Yo fui el que detuvo la inundación. Chu Guanyin miró al hombre que estaba apretando los dientes con ira. De repente, sintió que era realmente mezquino, hasta el punto de estar celoso de sí mismo. ¿Qué estás mirando? Cuando de repente vio la mirada sonriente de Chu Guanyin, se quedó atónito por un momento. Entonces, con los ojos entrecerrados y molesto, fingió que no le importaba. ¿Incluso tú? También eres mía. La bofetada cogió a Chu Guanyin desprevenido y gritó enfadado, «No te muevas». De hecho, la espada bajo sus pies se balanceó un poco, pero fue rápidamente estabilizado por el aura del diablo de Ta Xianjun con un simple movimiento de su dedo. Ta Xianjun lo cubrió con su capa de oro negro y resopló infelizmente. ¿De qué tienes miedo? Si yo estoy aquí, ¿cómo podrías caer hasta la muerte? Mientras hablaba, activó la técnica de la espada imperial. A la luz de la luna, la sombra de la espada era como un torbellino negro, volando hacia la montaña South Peak. En lo profundo de la noche, eran como una pareja normal. Se fueron a casa. Más tarde, la gente veía ocasionalmente las figuras de Mosonsi y Chuzonsi en el mundo del cultivo, en los ríos y lagos, pero iban y venían sin dejar rastro, como si se tratara de un atisbo. Más tarde, hubo otro rumor que se extendió por todo el mundo del cultivo. Cuenta la leyenda que había un médico ciego que viajaba por la parte norte del desierto de Jiangnan. Siempre llevaba un sombrero de bambú y un velo.
Nadie había visto su verdadera apariencia. Lo único que sabía era que el ciego tenía habilidades médicas extraordinarias. Había caminado hasta los confines de la tierra, ayudando a gobernar a decenas de miles de personas sin quitarles un solo centavo. La historia más famosa sobre el doctor fue esta. Había una vez un grupo de adolescentes en el pueblo que fueron secuestrados por cultivadores cuando eran jóvenes. Fueron escaldados hasta el punto de que se convirtieron en osos con forma humana, que todavía son difíciles de curar. El médico que practicaba la medicina vino a este lugar y se enteró de esto. De hecho, usó la piel de su muñeca como guía medicinal para cortar la carne a cambio de los jóvenes sanos. La gente del pueblo se llenó de gratitud al pedirle su nombre. El médico había dicho que solo era un pecador. Después de muchos años, la gran batalla de ese año se había convertido en una serie de viejos y amarillentos libros y rumores, hasta el punto de que todos los niños del pasado habían sido dibujados. Los jóvenes del pasado estaban en su mayoría casados, y a los héroes del pasado ya les había salido pelo blanco. Pasó otro año. En Sisson Peak, el líder de la secta, Sue Simin, acogió a un niño rebelde como su discípulo directo y lo trató como si fuera suyo. Este pequeño compañero estaba naturalmente familiarizado con todo el mundo, y no tenía nada de miedo ante el infame gran señor Sue. Estuvo molestando a Sue Men con preguntas todo el día. Un día, el pequeño se acercó y le preguntó por curiosidad: Sisson, he oído hablar mucho del pasado cuando todo el mundo hablaba de Sisu y Sisu. ¿Siguen en contacto con Sisson? En ese momento, el hombre santo, Sue Simin, se paró junto a la ventana y miró hacia las flores de melocotón en flor. Él dijo con calma, de vez en cuando. El pequeño estaba muy ansioso. Entonces, ¿por qué no los invitaste a volver? Las habitaciones del pabellón de los Red Lotus y las de Sisu están vacías. Nadie más se ha quedado allí. El joven discípulo tiró de la manga ancha de Sue Simin. Honorable Sisson, llámalos. Ya he oído la evaluación un par de veces. Se dice que Sisu y Sisu son grandes héroes que son difíciles de conseguir. Sue envolvió sus ojos de color marrón claro y miró al pequeño bajo el sol de primavera con una pequeña sonrisa. ¿También quieres ser un héroe en el futuro? Por supuesto. El pequeño discípulo se hinchó las mejillas, lleno de ambición. Sisson, ¿cómo puedes tener un discípulo inútil? Quiero hacer un gran trabajo. Un futuro prometedor no significa necesariamente que tengas que lograr grandes cosas. Sue Men dijo: si puedes vivir una vida adecuada, no intimidarás a los débiles, no te inclinarás ante los fuertes, no te honrarás a ti mismo en las circunstancias y no te desanimarás en la adversidad. Además, ten cuidado y sé reservado para juzgar a una persona o un asunto, y sé compasivo. Cuando cumplas 18 años, serás un gran héroe que estará en la cima del mundo si dices que tienes la conciencia tranquila. ¿Qué pasa? Después de todo, el pequeño aún era joven. Cuando Sue Men se dio la vuelta, se dio cuenta de que el pequeño ya estaba bostezando. Viendo a su Sisson mirándole fijamente, se obligó a dejar de bostezar. El rabillo de sus ojos estaba mojado por las lágrimas, pero aún así intentó enderezar su espalda, como si estuviera pensando profundamente, y asintió con la cabeza. Parecía un joven fénix cuando era joven. Sue Men reprimió su risa y fingió ser serio mientras preguntaba: ¿te acuerdas? Rápidamente dijo: me acordaré. Sue Men preguntó de nuevo: ¿entiendes? Escucha, no entiendo. Después de un rato, dijo en tono agraviado: Sisson, estás hablando demasiado. Sue Men no lo regañó. Después de pensar un rato, levantó la mano y le dio una palmadita en la cabeza a Chen Changsen. Olvídalo. Es realmente demasiado. Jeje, si quieres ser un héroe, recuerda una cosa. El pequeño discípulo se enderezó apresuradamente la espalda y escuchó atentamente. Probablemente pensó que Sue Men quería decirle alguna técnica o significado particularmente poderoso. Sus claramente definidos ojos blancos y negros estaban abiertos de par en par. La luz del sol fluía sobre la cara de Sue Men. Mientras las sombras de las flores fluían, Sue Men sonrió. No hagas conjeturas a los demás. Esta es la más alta dignidad que un hombre puede otorgarse a sí mismo. Luego se agachó y recogió al pequeño confundido y lo sacó de la casa y lo llevó al final del jardín. Desde aquí, la cima de la montaña se elevaba, y el pabellón del loto rojo se escondía entre las nubes. A través de las nubes flotantes en el suelo, uno podía ver desde lejos los florecientes pueblos y ríos al pie de la montaña. Con el viento soplando,
La fatiga del joven discípulo desapareció por completo y dejó de bostezar. Después de todo, todavía era tan joven e infantil. Una flor y un pájaro podrían ganárselo fácilmente. Sue Men estaba junto a él, junto a la valla de tallado. Miraron el paisaje durante un rato antes de preguntar, ¿qué ves? El pequeño no entendió. La casa. Agua. Y la niebla. Sue Men sonrió mientras escuchaba. Su personalidad se hacía cada vez más amable, enfadándole fácilmente parecía ser un asunto lejano. Lo que los niños vieron fueron casas, y lo que él vio fue el surgimiento y la caída de la ciudad de Buchan. Desde la ciudad, que en su día estuvo destartalada, hasta la que ahora está llena de gente, fue mucho más animada que en el antiguo mundo de los cultivos. Lo que el niño vio era agua, vio rodar el arroyo del olvido. A veces, incluso pensaba que un monje estaba de pie junto al río con una lámpara de alma en la mano. Él dijo solemnemente, «Benefactor Sue, vamos al inframundo». Lo que el niño vio era niebla, y lo que vio fueron las almas dispersas de la vida, flotando en el pico Sisen durante todo el año. Su padre y su madre estaban entre ellos, y más tarde siempre los veía, en el discurso de la espada, en el jardín trasero, en el salón de la abuela Meng, en el puente del desamparo, incluso cuando cerraba los ojos. De hecho, aparte de las 3 almas y las 7 almas, probablemente había otro tipo de alma. Esa clase de alma solo nació en los corazones de los seres queridos. Cuando pensabas en ellos, ellos venían a tu lado. Sue Men tenía a su pequeño discípulo en brazos, mirando fijamente al lejano palacio del cielo helado en la montaña. Muchos de sus familiares y amigos se habían quedado una vez en este lugar. Cuando Sue Men pudo organizar el funeral del anciano Sun Hee, también recordaba su pasado. Pero esto era solo un recuerdo de su pasado, ya no sería adicto al pasado y nunca sería capaz de liberarse. Era el líder de una facción y también un discípulo de Yuen. Tenía que vigilar de cerca la situación. Sisun. Una pequeña y tierna mano temblaba ante él, devolviéndole la conciencia a Sue Men. ¿Qué está pensando Sisun? Sue Men sonrió y dijo, estaba pensando en el pasado. Al mencionar el pasado, el pequeño se emocionó un poco y trató de continuar con el tema anterior. Sisu y Sisu, en realidad, vuelven cada Nochevieja. Este año, podrás verlos. El pequeño se rizó los labios, un poco insatisfecho. Pero, ¿por qué es Nochevieja? ¿Por qué no se quedaron? Escuché que Sisu es extremadamente formidable, así que cuando atacó, Sue Men levantó la mano y asomó la cabeza. Tu cabeza se caería. El pequeño discípulo sacó la lengua, pero no tuvo miedo. Sue Men parecía muy serio. De verdad. Tu Sisu está un poco. Después de todo, dividido, ¿eh? Separarse, Sue Men asintió. Te llevaré a verle en Nochevieja. Sin embargo, solo podrá quedarse hasta que sea el momento adecuado. Después de que el tiempo haya terminado, debes irte. ¿Por qué? Los ojos del niño se abrieron de par en par con curiosidad. Sue Men dijo. A menos que quieras llamarlo Su Majestad. Ah. Aún más confundido, el pequeño discípulo que acababa de ser presentado parpadeó. Quería volver a preguntar. Sue Men era como pensar en algo que no podía recordar, simplemente lo dejó y se frotó las cejas con las manos vacías. Tenía un terrible dolor de cabeza. No he visto la angustia de Sisun desde el comienzo de mi entrenamiento. El pequeño no puede evitar estar más interesado en el legendario Sisu que estaba dividido y persiguió a Sue Men para preguntarle directamente. Sisun, Sisun, Sisu, no preguntes. Sisu, no preguntes. Sisu y Sisu, regresa y copia libros. Wow, Sisun, eres tan feroz. En el cielo despejado de Su, el sol puro cae sobre los dos Sisun y aprendiz a través de las ramas. El viento sopla a través de la ropa de Sue Men, sobre las mejillas del joven aprendiz, sobre el magnífico pico Sisen, sobre la hierba verde frente a la tumba del héroe. El viento sopla a través del río Bali y las montañas un día y una noche. Cepilla a los ciegos que pueden ayudar al mundo colgando ollas, a los hermanos que aprecian las ciruelas en las llanuras nevadas, a las niñas que beben en la piscina del alma del dragón de Jiaosan y a los parientes que regresan a la reclusión en el valle de Nanping. Donde quiera que vayamos, los ríos y las montañas siguen allí, y el río Haitian está despejado. El destino de innumerables personas está entrelazado entre sí. Aunque no podemos detenernos en una cena donde tenemos un buen sueño y nunca nos despertamos, siempre habrá fragmentos dejados por familiares,
amigos cercanos y seres queridos en una persona, ya sea que estén vivos o muertos, ya sea que se hayan ido o no, y estos fragmentos siempre nos seguirán como una sombra. Ven a casa contigo. Con un viento claro, los árboles de cangrejo frente a la pagoda tontián están floreciendo brillantemente, lo que no es diferente a lo de ayer. La larga noche ha pasado, el horizonte tiene su propio destino, y ahora todo está en paz. Suemen miró al mismo majestuoso tu flotante, la pagoda es solemne. Pareció recordar algo, se rió y tomó la mano de su aprendiz y fue al Dancing Hall, la escuela más grande del mundo. En ese momento, parecía como si hubiera escuchado la melodía de ambos, maestro y aprendiz, cantando tranquilamente en la torre del cielo cuando tomaron posesión hace muchos años. La melodía atravesó el largo río de los años, y ahora vuela como la nieve detrás de la puerta de Suesanmen. Cuando visité a mi viejo bajo la luna brillante, las linternas y las flores se volvieron rojas. Una vez que los polluelos fénix cantan al amanecer de la primavera, 10.000 hectáreas de ríos y montañas se encuentran en medio del río Kimping. Jan O'Connor, tibetano caballero cervecero no beber, con el paso de los años volvió a reunirse con su hermano. ¿Por qué la vida debe ir siempre acompañada de amor?